¿Has tenido un conflicto últimamente? ¿Te has peleado con alguien esta semana? Todos estamos propensos a tener algún problema, ya sea en el trabajo, con nuestros compañeros, en la calle. Nadie se salva. Pero ¿cómo debemos actuar frente a estas situaciones que nos frustran y nos hacen querer gritar? Bueno, pues a veces la manera más fácil y más inteligente es no decir nada y respirar. Hoy nos acompaña Pedro Flor y bueno, Pedro, yo quiero saber cuál es la manera más común en que los jóvenes reaccionan ante un conflicto. Gracias, Cami. Bueno, lo primero es entender qué es un conflicto, ¿sí? Un conflicto es una lucha entre al menos dos personas. Esta lucha se establece sobre el cómo cada una de las partes cree que se configura el problema. Pero créeme que la mayoría de las veces solamente es cómo creen que se configura el problema, porque objetivamente suele no ser así. O sea, ¿qué factores influyen? ¿Influye mi personalidad o mi estado de ánimo para que yo esté propensa a estar en una pelea, en un conflicto? El conflicto surge por básicamente 4 razones. La primera es el principio de abundancia o principio de escasez. Las personas solemos creer que no hay suficientes recursos para desarrollarnos y lograr nuestros objetivos. Y eso nos tiene como molestos. Eso nos tiene molestos. La segunda razón es porque definitivamente la otra persona, de alguna manera, yo creo que se interpone en mi alcance de metas. ¿Sí? O sea, la primera soy yo y la segunda razón es el otro. Lo que yo creo que el otro está haciendo en contra mío, en contra de mis metas. ¿Sí? Y la tercera, que es la más común, es estos estados que tenemos alterados en nuestro cuerpo, que nos impiden tomar decisiones y decir lo que queremos decir en el momento apropiado. ¿Estados como cuáles, por ejemplo? Muchas veces cuando estamos en un conflicto, nuestro corazón empieza a latir muy fuerte o se te hace un nudo en la garganta. O sea, son como reacciones físicas, ¿cierto? Que tenemos ante una situación. Son estados fisiológicos plenamente configurados. Eso hace que las personas no podamos responder como gustamos. Y hay una forma como de controlar esto, es decir, de tener conciencia de que estamos reaccionando de esta manera, o sea, que nuestro cuerpo está reaccionando de esta manera por este conflicto. Curiosamente lo hacemos todos los días, cuando nos arrepentimos de cómo reaccionamos frente a un conflicto. Nos ha pasado, pero ¿por qué dije esto? ¿Por qué actué de esta manera? Ese momento después de cuando ya tenemos la cabeza fría, decimos, bueno, mi mamá no merecía que yo le respondiera de esta manera, o no tenía que haber tirado la puerta, no tenía que haber ido. En el fondo sabemos cómo pudimos haber respondido mejor. Lo que ocurre es que en nuestro cuerpo se producen estados de los que no tenemos control, al menos todavía. Es imposible llevarse bien con todas las personas del mundo. Existen momentos donde se enfrentan a circunstancias difíciles, complicadas de manejar, conflictivas, ya sea en el hogar, la universidad o en el lugar de trabajo. Lo más importante es saberlo manejar lo más cordial posible. Un conflicto puede aparecer entre dos o un grupo de personas por una idea, objetivos o personalidades contrarias. Existen 3 tipos de conflictos: lo que se tiene con uno mismo, los que se tienen con otras personas y las laborables. ¿Qué hacer ante cualquier conflicto? Lo primero es reconocer que hay uno y eres parte del mismo. Tener la voluntad de superarlo y ser tolerante con los demás para diseñar la solución. Ponerlos en práctica lo más rápido posible. Cuando un conflicto se lo soluciona y se lo maneja de la manera correcta, la persona logra crecer internamente para futuras experiencias. Se puede detectar características personales débiles para mejorarlas. Un conflicto no se lo suprime ni se lo aísla, se lo afronta para no tenerlo en el futuro. Bueno, Pedro, acabamos de ver este video y hablaba un poco de que a veces tratamos de suprimir nuestras emociones, ¿cierto? Como de no entrar en la pelea, entonces nos guardamos todo esto. ¿Esa es una solución? Son estilos de afrontamiento al conflicto. Hay una analogía muy bonita para entenderlo muy bien. Hay la figura de la hormiguita. La figura de la hormiguita es aquel que tranza el conflicto, que negocia el conflicto. Hay la figura del oso, el que descansa, el que espera a que el conflicto pase. Hay la figura de la tortuga, el que simplemente no hace nada respecto al conflicto. Hay la figura del tiburón, el que ataca al conflicto o ataca a la persona con quien tiene el conflicto. Y aquí puede llegar hasta reacciones violentas, por ejemplo. Estos estilos los aprendemos desde pequeños. No son legítimamente siempre, o siempre soy tortuguita, o siempre soy tiburón.
Generalmente son mezclas de algunos, pero cuando identificas ellos puedes dar soluciones. Y en esta analogía, ¿cuál es la figura más óptima a tomar? Es decir, ser como la tortuga, o ser como la hormiguita, o ser como el oso. ¿Cuál es la mejor forma de afrontar un conflicto? Entendiendo qué naturaleza tiene el conflicto. A veces el conflicto surge porque yo creo que la otra persona está interfiriendo en mis intereses, pero muchas de las veces no es así. La otra persona tiene unos intereses legítimamente diferentes a los míos. Ya. ¿No? ¿Y cómo podemos hacer? Hay una manera de evitar el conflicto, es decir, estamos hablando de cómo afrontarlos. Ya hubo el conflicto, cómo reaccionar ante ellos, pero ¿cómo evitarlos? Cuando una persona tiene total control de sus estados internos, generalmente no aparecen los conflictos. O sea, un conflicto se llega a configurar cuando sucesivas ocasiones dan lugar a un malestar permanente. Entonces, cuando una persona tiene total control de su estado de ánimo, de su sistema nervioso, los conflictos generalmente no ocurren. Pero no siempre estamos en control, ¿no? No siempre. Tenemos que aprender a estamos en desarrollar control. todas estas habilidades para la vida. En nuestra casa, cuando somos pequeños, cuando éramos niños, fuimos aprendiendo estas formas de resolver conflictos. Lo que ocurre es que comúnmente no nos enseñan esto. En las escuelas no nos enseñan cómo relacionarnos con las personas, no nos enseñan cómo resolver conflictos. ¿Y cómo deberían enseñarnos, por ejemplo, desde la escuela? ¿Qué ejercicios o qué dinámicas deben hacer los niños para aprender a resolver un conflicto? Hay lugares en donde se enseñan a los niños a tener total control de su sistema nervioso mediante la respiración. Por ejemplo, que es algo que no sabemos hacer. Debería, y sería bueno que estuviera en nuestros pensums de educación, el cómo respirar desde pequeñitos para lograr controlar nuestro cuerpo en situaciones de miedo, de riesgo, una entrevista laboral, una entrevista con un jefe, con un profesor que se le ve muy bravo o brava. ¿Y crees que también la universidad debería tratarse de esto o es más para la educación inicial? La universidad tiene programas de ayuda como Bienestar Estudiantil que ayudan a los estudiantes a gestionar sus emociones y desarrollarse como seres humanos en forma muy óptima. Gente vio que yo le besé, o gente también dijo que ella me besó a mí, y después yo dije que ella me besó, después otros dijeron que yo le besé a ella y se armó todo un conflicto ahí. Pero tú Y me ahí- besaste a mí. De ahí o sea, acepté para estar ahí. estábamos conversando y yo no me acuerdo porque se me pasaron las copitas un poco. Ahí está. Y yo no me acuerdo. Entonces, solo me acuerdo haber como escuchado, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo fui como, "Ay, ¿qué pasó? Dios mío." Teníamos clases al día siguiente a las 7 de la mañana. Y yo llegué y ya todo el mundo estaba hablando de eso. Entonces yo dije, a ver, ¿me cuentan qué está pasando? No sé, Porque no tampoco sé. fue un beso, no. Ya no fue quisieras, tal. ¿no? No, es que no llegó fue el ese rumor, o rato, sea. fue, ajá. Igual mis panas me dijeron como que, oye, sí vi que la Denise te besó, que ni sé qué, pero luego ya aclaramos las cosas, dije que yo fui el que le besó para ya que todo se calme. que Oye, todo pero no es esté- para que ya se calme, porque ¿cómo Porque- puedes decir que yo te besé? O sea, Bueno, ya, pero ya por eso acepté yo la culpa. ok, te perdono. No entiendo. Bueno, yo me acuerdo una pelea que tuve con mi hermano cuando yo estaba súper concentrada haciendo mis deberes y él vino a molestarme. Entonces yo me alteré bastante porque como estaba concentrada, toda la idea se me fue. Entonces fue como que le dije, no, ¿qué te pasa? ¿Que por qué me molestas? Y tal. Y creo que, o sea, después él también me gritó como que estás loca, ¿qué te pasa? Y cosas así. Después fue como que pude haber reaccionado de otra manera y pude haberle dicho cosas que, o sea, no meritaba para que le grite. Entonces, yo creo que pudimos haber resuelto el conflicto de otra manera. El chico había quedado en que su primo nos iba a ayudar con las figuras para hacer el stop motion. Entonces dijo para el miércoles y era para ya el siguiente lunes. Entonces siguió posponiéndole como que no el jueves, el viernes. No trabajar con ellos, nunca más. Sí, pero no de la forma en la que a mí me hubiera gustado porque aparte le edito mal. Pero igual me va a servir editarla bien para otro trabajo, para otra materia. O sea, sí, como que ya no los veía de la misma forma porque vi que eran personas muy irresponsables. Bueno, Pedro, aquí vemos un poco de lo mismo que estábamos hablando, ¿no? Es decir, la gente que en ese momento reaccionó de una manera, la segunda chica, por ejemplo, decía, no, yo al final sí me arrepentí de cómo reaccioné con mi hermano. Tenemos el tercer caso, que es de un conflicto que nunca se resolvió.
y lo que hablábamos del primero, ¿no? Que son estos intereses que se intersecan. Cuéntanos un poco. Cuando tenemos un estado interno, ¿sí?, de total control y bienestar personal, ¿sí?, se puede percibir más objetivamente las palabras y acciones de los demás. Ya. Cuando uno no tiene este estado de control de sí, tiende a interpretar matizadamente los gestos y expresiones de los demás. Eso es algo que pasa mucho, ¿no? O sea, como que suponemos, o es que Sí. no es lo que dices, sino el tono en el que me lo dices. El tono influye mucho, ¿no? Todo O las el lenguaje expresiones. no verbal es 80% más importante que el lenguaje verbal. Es decir, a veces yo no puse atención en cómo te dije algo y tú lo pudiste tomar de mala manera y se arma un conflicto de algo que uno ni siquiera se da cuenta. Que no existe. O Yo a lo veces es como que, construí. pero no sé qué hice, ¿por qué están bravos conmigo? Y uno no sabe, no lo hice con la intención de que la gente se enoje. Así es, ya cuando ha pasado el momento del conflicto, entre comillas, o cuando ya no estás con esa situación o esa persona conflictiva, tiendes a meditar, pero ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que dije o no dije? ¿Qué gesto tuve? Eso es porque ya estoy en total control de mí y por ello puedo reinterpretar las acciones. Ahora, el problema está que cuando yo estoy rodeado con las personas o situaciones que me son conflictivas, yo pudiera tener esos estados, ¿sí? Y esos estados me permiten distinguir y encontrar cuáles son las intenciones reales de las otras personas, que muchas de las veces son buenas. Ya, ahora yo quiero hablar un poco, ya hemos hablado de nosotros, cómo reaccionar nosotros, cómo controlarnos nosotros, pero ahora el otro. A veces estamos nosotros tranquilos y llega una persona conflictiva, una persona explosiva que tiene ganas de pelear, de armar drama. ¿Cómo podemos como neutralizar estas personas? Esto sucede especialmente a los finales de las horas de jornada laboral, cuando todos Ya. estamos cansados, ¿no? Y los interlocutores suelen tener intenciones de salir o de solucionar sus cosas, de no querer trabajar más porque están cansados. Y frecuentemente es allí donde se producen los conflictos. Cuando tú mides el número de conflictos que se producen durante el día, la mayoría son al final de la jornada laboral o en la noche. Claro, a mí me pasa, por ejemplo, y a mucha gente, no sé, cuando tenemos hambre. Yo cuando tengo hambre no quiero que nadie me hable, me enojo o cualquier cosa. Y es algo que he visto que le pasa como a bastante gente, ¿no? Entonces también tiene que ver conmigo y entonces algo que si fuera al principio del día, cuando recién desayuné, no me hubiera molestado, ya antes del almuerzo me molesta un montón que me digan eso. Para que exista un conflicto tienen que haber al menos dos partes, ¿sí? Si una de las partes está en perfectas o en buenas o en óptimas condiciones y la otra persona no se encuentra en buenas condiciones porque está privada de sueño o de alimentación o por fatiga crónica o por conflictos personales, el conflicto no procede, simplemente se queda Es una persona peleando sola. Es una persona peleando sola, porque yo logro distinguir su intención. Generalmente las intenciones de las personas tienden a ser quiero estar bien, quiero que me reconozcan y que me respeten. Claro, entonces ahorita llega una persona que quiere pelear, que cualquier cosa que yo digo se enoja, ni sé qué. ¿Qué debo decirle yo como para que se calme? Muchas veces pasa esto y tú puedes ayudar diciendo algo así, por ejemplo, cuando legítimamente tienes este estado, tú puedes decir, creo, porque no lo sé, ¿no? Creo que lo que quieres es estar bien y que te respete y reconozca como persona. Yo lo hago. Lo que ocurre es que podemos resolver este desacuerdo en otro momento, pero podemos seguir siendo amigos. Y eso puede como calmar a las Eso demás puede personas. ser suficiente. Puede ser suficiente porque la mayoría de las veces los conflictos se solucionan solamente por el reconocimiento de la valía del otro. Hay casos extremos en los que no es así, que por muy buena disposición que tú tengas, no se resuelve el conflicto, en cuyo caso aquella persona conflictiva necesita tratamiento y atención especializada. Bueno, y en tu experiencia como profesor en la universidad, ¿cuáles son el típico tipo de conflicto que tienen los chicos de la universidad? Generalmente los conflictos surgen en la primera semana de clases, Ya. ¿sí? Y cuando pasas notas. En ambos casos la naturaleza es la misma del conflicto, es que se me reconozca como persona. Mira, ¿Por qué al principio de clases, por ejemplo? Justamente porque cuando empiezan clases, la mayoría de docentes tienden a mostrar una impresión muy exagerada de sí mismos, Ya. a agrandar su imagen, ¿no? Para que los respeten y los valoren. ¿Y esto qué reacción causan los estudiantes? Cuando los estudiantes quieren a su vez ser reconocidos dentro del grupo, como suele y normalmente debe ocurrir, ocurre una reacción aversiva de rechazo. Ya.
Pero cuando el profesor es una ayuda y un tutor para el desarrollo personal y académico de un estudiante, no hay lugar al conflicto. Ya. Algo también muy normal son las peleas en la casa. Con los papás, mi mamá me dijo algo, me enojé o me pidió que recoja mi cuarto y porque, o sea, como con las personas con las que compartimos tantos o cuando tenemos la presión de nuestros padres que nos piden que mejoremos las calificaciones, pero siempre hay como que un conflicto con ellos también. Mira que este ejemplo que pones es muy importante porque la mayoría de los conflictos que solemos tener fuera de las puertas de casa, fíjate lo que te voy a comentar, son proyecciones de nuestras relaciones familiares. Ya, a ver, ¿cómo así? Explícame bien. La relación que yo tengo con mis padres o con mis cuidadores primarios se proyecta o es casi la misma que la que tengo con mis pares, Ya. con las personas que me rodean en el trabajo Es o en decir, la universidad. Si yo tengo muy buena relación en mi casa, por lo general afuera de mi casa. Por lo general, afuera de mi casa van a ser excelentes relaciones. Ya. Si yo tengo O sea, el conflictos... ambiente familiar influye. Totalmente. Si yo tengo conflictos con mis padres, esos conflictos se van a trasladar a la vida social, tarde o temprano. Bueno, por ejemplo, un ejemplo. Hay padres que les cogen la carrera a los hijos. Dicen, tú tienes que estudiar medicina. Y yo que seas doctor. Entonces el hijo viene a la carrera obligado, enojado porque yo no quiero estudiar esto, yo quería estudiar música y estoy aquí porque mis papás me obligaron. Esto me va a generar conflictos en la casa, me va a generar conflictos también en la universidad porque no es lo que yo quería. ¿Cómo puedes manejar eso como estudiante? Muchas veces estos conflictos son conflictos de conflictos. ¿Ya? O sea, son conflictos anteriores no resueltos. ¿Cómo así? Son conflictos que vienen desde la infancia. Un hijo o hija intentando agradar a su papá o a su mamá para ganar su afecto y cariño, que no lo obtiene porque no se puede amarrar los zapatos o porque no obtiene buenas notas. Y muchas veces es por padres que tienen estrés. O de pronto expectativas muy altas. Expectativas distorsionadas respecto a la realidad. Entonces estos chicos vienen arrastrando conflictos año tras año y cuando llegan a los 18, 19 años, que es cuando ingresan a la universidad, ya tienen una cebolla de 16 o 17 capas. Claro, y todo eso lo van sacando con el que se les atraviese. Y entonces cuando intentan sus amigos ayudarlos, ¿sí? Lo único que consiguen es enemistarse porque desconocen que existen conflictos detrás de esos conflictos. El diálogo, aunque suene a cliché, es la puerta que soluciona la mayoría de problemas, desde discusiones de pareja hasta conflictos internacionales. Reprimir sentimientos, pensamientos e inconformidades puede incluso llegar a somatizarse de manera de enfermedades, y en algún momento todo eso explota. Negociar es en primer lugar examinar cuál es la fuente del problema y voluntariamente, entre las partes afectadas e involucradas, buscar una solución conjunta. De tal manera que por medio del intercambio, de pedir, pero también de ceder, se llegue a un desenlace que contente a ambas partes. Y por último, recuerda que es importante no reaccionar, escuchar activamente, reconocer la perspectiva del otro y expresar opiniones sin provocar. El suicidio es la respuesta más grave que una persona puede tener ante un conflicto. ¿Por qué es una respuesta muy grave? Porque para que la persona se quite la vida, tiene que reunir dos condiciones. La primera es que en todos los ambientes donde esa persona vive, llámese escuela, trabajo, casa, amigos, existen conflictos irreconciliables. ¿Ya? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, que atenten contra su vida. Como el bullying, por ejemplo. Como el bullying, como el abuso sexual, como la violencia doméstica, como la presión social. ¿Y todos estamos propensos a llegar a reaccionar así o es el conjunto de factores ya de cada uno? Y el segundo factor es la genética. Tienen que haber antecedentes genéticos de desórdenes psiquiátricos importantes. Para que una persona pueda cometer un suicidio tiene que haber un desorden psicológico psiquiátrico muy grave. ¿Y cómo podemos ayudar a una persona? A ver si detectamos que esta persona como que se empieza a aislar del grupo, está un poco deprimida y yo digo, no, yo creo que a este amigo algo le está pasando, siempre está enojado, siempre está molesto. ¿Cómo puedo ayudarlo yo como amiga o cómo puede apoyarlo su familia? Es muy común aquí en la universidad que los estudiantes intenten ayudarse a sí mismos, ¿sí? Porque entre ellos se dan cuenta que uno de sus compañeros ha dejado de ser como solía ser.
Ya. porque está aislado, porque no se comunica o porque ya no sale. Pero es una persona que normalmente como que tampoco quiere que se le acerquen, o sí quiere. No quiere que se le acerquen. Cuando el amigo o la amiga se entrevista con esta persona, empieza a sentir también desesperanza porque es algo que le sobrepasa su capacidad de resolución. La clave va a estar, Cami, en que cuando tú hables con tus amigos, ¿sí?, que notes que están en conflicto, puedas distinguir si tienen conflicto en más áreas de su vida, porque si es que es el caso, necesita ayuda especializada. ¿El autoestima tiene mucho que ver aquí? Está totalmente perdida ya la autoestima y no tienen la suficiente habilidad personal para poder salir adelante. Ahora, pueden haber casos que son también muy típicos, que yo me aíslo de un grupo por el acoso, por ejemplo. En un aula de clase es común que una persona o un estudiante se aísle de sus compañeros porque se siente vulnerado frente a ellos, pero no se aísle en ningún otro ambiente de su vida. Ya. En cuyo caso no hay un conflicto grave, es simplemente una condición contextual, es solo el momento, solo el contexto. Regresa a su casa y está bien, sale con sus otros amigos y está bien. Entonces, podemos decir que una persona que tiene estos pensamientos o estas sensaciones, sí le podemos ayudar, es decir, no todo está perdido. No todo está perdido. Mira que es solamente aquí, mira que es solamente en este paralelo, ni siquiera en la universidad, solo en este paralelo. O mira que solo con estas dos personas. Pero Porque en el son- resto de tus ambientes donde tú vives, estás muy bien. Entonces, eso puede ser suficiente para que esa persona retome el control de su cuerpo, de su psicología y pueda volver a relacionarse con las personas. Como ir cambiando de ambiente o de las personas con las que te rodeas. Tal como lo has dicho. Ya. Bueno, ahorita vamos a ir con unos consejos que nos va a dar nuestra compañera Doménica sobre cómo afrontar los conflictos, cómo identificarlos. Bueno, el primer punto muy importante es detectar el conflicto. Un buen líder sabe identificar los estados de ánimo de sus amigos o colaboradores para así entender su forma de actuar. Por otro lado, también es importante identificar a los involucrados. Una vez detectado el problema, es importante analizar cuál puede ser la causa, quiénes son parte y a quién puede afectar en el futuro. El siguiente paso es negociar, hablar con todos los involucrados para escuchar sus puntos de vista y entender el panorama y lo que ellos sienten. El siguiente paso es buscar una solución, llegar a un consenso con las personas involucradas para que todos lleguen a un punto medio y sea un ganar-ganar. Y lo más importante sobre todo es no evadir el problema, porque evadir el conflicto puede llevarlo a que sea más grave y exista una ruptura entre todos los involucrados. Estos son los consejitos y bueno, cada persona tiene sus conflictos internos, es importante saber manejarlo como ustedes le están hablando. ¿Algún Es un tema consejo muy que interesante. tengas para acotar, para agregar? Mira, hay actividades que pueden ayudar mucho a resolver y prevenir conflictos. El primero de ellos es llevar una vida saludable. Tiene que ver, o sea, si hacemos ejercicios y comemos bien. Muchísimo. Tiene mucho que ver si una persona duerme sus 8 o 10 horas diarias, como recomienda la OMS. Claro, Ya. estás de buen humor. Estás de buen humor, estás recargado, tienes energía. O sea, una persona que estudia hasta las 3 de la mañana, se levanta para ir a clase a las 7, estudia todo el día. Va a tener conflicto. Ya. Claro, se va a sentir más estresada de lo Así es, normal. porque el cerebro necesita descanso, Ya. necesita alimentación. Parecería que no, pero una alimentación saludable sí cambia el día de una persona. Lo hemos experimentado todos. Cuando tenemos una comilona, después lo que sucede es una baja de la energía importante. Y si en ese momento sucede un conflicto, yo voy a ser parte del Lo conflicto. podemos agrandar también. Y lo agrandamos. Ya. Claro, es Actividad importante controlar deportiva, eso. así es, actividad deportiva también puede y ayuda muchísimo a que las funciones del cuerpo se equilibren. Especialmente la población joven, estudiantil, necesita actividad física intensa. Que es la población que muchas veces menos atención le pone, ¿no? Es decir, si tenemos clases temprano, a veces venimos a la universidad sin desayunar o... Se desordena mucho ese Exacto. horario. Así es, yo como profesor he visto estudiantes que se les puede apreciar que están muy cansados físicamente. Y así ni siquiera vas a recibir la información de clase, no vas a No. estar predispuesto para tener una buena actitud hacia los demás. Así es, en cuyos casos es mejor posponer la actividad y al contrario fortalecer los lazos de relación. Hay otras cosas que también pueden beneficiar mucho a la resolución de conflictos, como es grupos de apoyo. Grupos de apoyo son
la familia, los amigos, la pareja. ¿Sí? Bueno, pero también cada quien tiene como lo hablábamos antes, sus propios conflictos internos, sus traumas de la infancia en algunos casos. ¿Y cómo podemos hacer nosotros para identificar estas cosas en los demás? Es decir, para yo saber como que para esta persona es muy sensible que yo le hable de esto, que yo le hable de esta manera, mejor con esta persona no soy tan así. Lo que ocurre es que si yo estoy en un buen estado anímico, ¿sí? Yo voy a poder anticiparme al lenguaje no verbal de la otra persona. Esto ocurre en forma natural. ¿Ya? ¿Sí? Lo tenemos todos. Todos tenemos esto en nuestro chip, en nuestro cerebro. Podemos actuar de esta manera sin ni siquiera pensarlo. La clave va a estar siempre en que yo tenga condiciones de vida saludable y una regulación de mi estado interno, y todas estas formas de resolución de conflictos suceden naturalmente. Naturalmente. Hemos escuchado todos muchas veces que la mejor manera de resolver un conflicto es hablándolo. Bueno, pues muchas veces se hablan sobre los conflictos y no se resuelven. Claro, a veces también dicen como que no hay que dejar que todo pase, hay que dar un tiempito, no hablarle a esa persona hasta que se calme. En cuyo caso es mejor la retirada. Lo que hablábamos del osito, la hormiguita, ¿sí? A veces es mejor retirarse para evitar agrandar el conflicto. Esto es normal, pero todos lo podemos hacer. Lo vamos evaluando nosotros mismos. Si llevamos una vida saludable, tenemos asesoramiento y desarrollo psicológico con personal especializado, ¿sí? Somos capaces de hacer eso y mucho más. Perfecto, bueno, Dome, te agradecemos muchísimo por los consejos y ahora vamos nosotros con unas recomendaciones bibliográficas que hemos preparado para las personas que se han sentido identificadas con este tema, que quieren ahondar más, leer un poco, pues aquí les recomendamos estos libros. Bueno, Pedro, y ya con esto pues damos fin a nuestra conversación. Te agradecemos muchísimo por habernos acompañado, por compartirnos y no sé si tienes algún comentario final. Yo quisiera invitarles a todos los que están viéndonos en esta entrevista que en cuanto puedan acudan a un psicólogo o psicóloga para su desarrollo personal, porque esto facilita mucho sus vidas, les ayuda a alcanzar sus objetivos y realizarse como personas. Esto es algo muy beneficioso para todos. Así es. ¿Crees que debemos romper estos estigmas de ir al psicólogo? A veces la gente tiene un poco de miedo, no van a pensar que estoy loco, o el psicólogo es el caso más extremo. Te puedo decir que el 99% de los clientes que van a psicología no están locos. Ya. Pero son personas como nosotros, ¿sí? Que atraviesan alguna situación y que tal vez necesitan una clave para poder salir adelante de sus propios problemas. Es como una prevención también. Es fantástico. Es como irte al doctor por un mantenimiento de rutina. Así es, ¿quién no sale contento de un blanqueamiento dental? Claro. Es porque tú logras lo que tú buscas y todos buscamos sentirnos mejor. Pues nuestro trabajo es hacer que las personas encuentren cómo sentirse mejor consigo mismas. Perfecto, bueno, te agradecemos muchísimo y a ustedes les contamos que durante toda esta temporada vamos a estar hablando de las diferentes habilidades para la vida. Y bueno, ya saben, a poner en práctica porque está bien escuchar y aprender, pero no se hace nada si no ponemos en práctica lo que hemos hablado hoy. Gracias.